París, 1890. Un nuevo movimiento artístico está a punto de despegar, lleno de simbolismo, con colores llamativos, pinceladas distintivas y luces artificiales. 4 grandes protagonistas: Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Cézanne y Gauguin. Bienvenidos al postimpresionismo, una introducción de la mano de Marcelo, Pablo, Nacho y Ainhoa. En este viaje empezaremos por el principio. ¿Cómo era el contexto en el que se desarrolló el postimpresionismo? ¿Cómo era la Europa del siglo XIX? El siglo XIX protagonizó grandes cambios en muchos de los ámbitos de las sociedades europeas. La revolución industrial, nacida en Inglaterra, se extendió a otras potencias del viejo y nuevo mundo, transformando entre otros aspectos las ciudades. En este contexto, la burguesía se consolidó como la clase hegemónica de muchas naciones, en las que comenzaron a surgir los movimientos sociales referentes, como el socialismo utópico, el socialismo científico y el anarquismo. El origen del movimiento obrero, a grosso modo, respondió al conflicto social producto de la rápida industrialización. El progreso científico también fue una tónica del último tercio del siglo, con avances en física, química, matemáticas, medicina, biología o psicología, entre otras. Las sociedades burguesas del XIX protagonizaban no solo transformaciones económicas y políticas, sino también culturales. Las artes, antes destinadas a las clases altas, empezaron a dirigirse a un público cada vez más amplio, aunque aún selecto. El romanticismo fue perdiendo fuerza en favor de las vanguardias, en las que el artista buscaba potenciar su individualidad. Los pintores impresionistas fueron partícipes de esos cambios, y desde ellos se produjo la evolución hacia el postimpresionismo. Durante esta época, París se convertirá en el epicentro del arte y las vanguardias. En la capital francesa acudirán artistas de todos los lugares, conviviendo e intercambiando experiencias, exponiendo conjuntamente, intercambiando impresiones en tertulias y en cabaret. En el ámbito político, el nacionalismo cobró fuerza en todo el mundo, con la expansión y consolidación de los imperios coloniales o el surgimiento de nuevas naciones como la italiana y de potencias como la alemana. El siglo XIX se caracterizó por sucesivos ciclos revolucionarios y de inestabilidad. Las revoluciones de 1848 exigieron la adopción de mayores principios democráticos, aunque estos tardarían en adoptarse paulatinamente. La lucha por los derechos y la igualdad también tendría su eco en el surgimiento del movimiento sufragista a finales de siglo. Ya tenemos claro el contexto. El siglo XIX fue una época de profundos cambios, que se aceleraron según fueron llegando las últimas décadas. Teniendo esto en mente, ya podemos contestar la pregunta fundamental de este vídeo. Oye, ¿y qué es el postimpresionismo? Me alegra que me lo preguntes, Pablo. Pues el postimpresionismo, como su propia palabra indica, tiene el prefijo post, que es un prefijo latino que significa después de o detrás de. Por lo tanto, nos encontramos con un estilo que bebe directamente de las innovaciones impresionistas. Sin embargo, que eso no nos engañe. El postimpresionismo convive con el... Para. A ver, esto ha quedado un poco lioso. Mejor vamos a rebobinar, volvemos al principio y lo intentamos explicar todo de una manera distinta, ¿vale? Oye, ¿y qué es el postimpresionismo? El postimpresionismo se desarrolló entre la década de 1890 y las primeras vanguardias. El término fue acuñado por Roger Fry en su exposición en 1910, Monet y los postimpresionistas, en la que, cito textualmente, la nueva pintura no aspiraba a representar objetos como hacía el impresionismo, sino que pretendía expresar ideas, transfiriéndolas a otro lenguaje. Así pues, nos encontramos ante unos artistas que se caracterizaron principalmente por un enfoque muy subjetivo y personal, ya que trataron de transmitir y desahogar emociones y malestares, dejando a un lado el realismo cientificista, que había caracterizado el impresionismo. Como decía antes, los estilos pictóricos entre artistas van a variar mucho, pues estos posimpresionistas creían que la obra de arte no debía girar en torno al alrededor de un estilo, proceso o un enfoque estético en particular. Cada autor tratará de evadirse de una realidad cambiante y asfixiante como fue la modernidad decimonónica, empleando para ello un elemento propio, pero siempre a través de la expresión artística. Vemos como en el caso de Gauguin empleará temas exóticos, empleando para ello colores artificiales y muy llamativos, o el caso de Toulouse-Lautrec, que utilizó el mundo nocturno para evadirse de la realidad a través de fragmentos de la misma.
Estas pinturas posimpresionistas sí comparten algunas características. Podríamos destacar entre ellos los motivos simbólicos, los colores poco naturales y llamativos, las pinceladas pictóricas y un marcado subjetivismo. A diferencia de los impresionistas, quienes buscaban captar el efecto de la luz de la naturaleza sobre los tonos, los posimpresionistas deliberadamente adoptaron una paleta de colores artificial para representar, como decía antes, una expresión emocional de un mundo que los rodeaba. Veremos así tonalidades saturadas, sombras multicolor, geometrías que anticipan ya las vanguardias y otra serie de elementos que muestran un enfoque innovador e imaginativo de los artistas hacia la representación. Al igual que las pinturas que pertenecen al impresionismo, la mayoría de las posimpresionistas presentan pinceladas gruesas y perceptibles, triunfando definitivamente el color sobre la forma. Finalmente, cabe recalcar que, aunque los autores posimpresionistas, como he dicho, comparten una serie de elementos artísticos, el tiempo, el espacio con el que conviven, incluso experiencias comunes, la obra de cada autor es tan personal y característica que no se puede englobar en un estilo artístico propio y cerrado, como sí hemos visto en el impresionismo. Ahora que Marcelo nos ha resumido las principales características del postimpresionismo, estamos preparados para emprender un viaje a través de las obras de estos 4 grandes artistas. Empecemos el recorrido por uno de los padres de la pintura moderna. ¿Quién fue Paul Cézanne? Paul Cézanne, nacido en Francia en 1839, fue un pintor posimpresionista que trabajó para llegar el impresionismo a los museos. Criado en el seno de una familia más o menos pudiente, pudo sortear las dificultades económicas gracias a la herencia que le dejó su padre, un sombrero enriquecido. Alcanzó la madurez artística bastante tarde, con 50 años. Su tarea se dirigió a transformar la relación entre objeto y naturaleza y experiencia visual del mismo, dando importancia a las cuestiones plásticas y pictóricas de la obra. Por ello, recupera utilizando como modelos el cilindro, el cono o la esfera. Es por ello que el cubismo que desarrollará Pablo Picasso, entre otros, está bastante cercano al artista. El elemento de evasión de Paul Cézanne será la naturaleza a través de su síntesis. Finalmente, Cézanne murió en 1906 a causa de una neumonía, siendo enterrado en su pueblo natal. La Olimpia moderna aparece como uno de los primeros cuadros de Cézanne, donde puede observarse la influencia de los impresionistas y de Delacroix por sus rasgos orientalizantes. La obra en cuestión viene a representar un famoso cuadro del artista Manet, Olimpia, la cual había supuesto un gran shock en la París de 1865. Cézanne propone algunas variaciones respecto a la obra de Manet, introduciendo un toque artístico muy personal y dotándola de un significado distinto. Olimpia pasaba de ser intemporal a quedar representada como una cortesana de su propia época. Aparecen representada Olimpia acompañada de una criada que intenta cubrirla con una tela. A estas se une un espectador que representa el punto de vista que adquiere la persona que visualiza la obra de Manet. Además, unido a todo ello, Cézanne añade un bodegón. Cézanne estuvo fuertemente influenciado por Delacroix, sintiendo por esto una especial admiración que lo llevó incluso a copiar alguna de sus obras. Hacia final de siglo, el artista francés decide hacer un homenaje al pintor. La obra en cuestión es un cuadro realizado con óleo sobre lienzo que viene a representar a Cézanne, Pissarro, Choquet y Monet observando cómo la figura de Delacroix asciende hacia el cielo. La forma y el volumen se consiguen a través del color mediante el empleo de una pincelada rápida, fuertemente inspirada por el impresionismo. Cézanne estudiará la naturaleza y simplificará las formas, pensando que tendrá una aceptación universal. Cézanne tenía una manera de trabajar bastante cuidadosa, lo que le ayudará a especializarse en la pintura de bodegones o paisajes. En esta obra se desarrolla la concepción novedosa del artista respecto a la pintura, pues busca figuras geométricas como la esfera o el cilindro para recuperar el volumen, algo que habían pasado por alto los impresionistas. Además, el empleo de la geometría anticipaba la llegada de una nueva corriente artística, el cubismo. Lo característico de Cézanne es que emplea el color como modelado, obteniendo una altísima calidad en sus obras. Aquí, las esferas en forma de manzanas y naranjas se distribuyen a lo largo de una tela donde se aplican diferentes tonos. Se destaca la iluminación, pues se encuentra un punto de unión con el impresionismo. El artista realiza una serie de pinturas que vienen a representar diferentes puntos de vista de la montaña de Saint-Victoire. Este es un conjunto fundamental para el desarrollo del arte moderno y su comprensión. El artista se instala en Provenza durante la década de 1880, momento en el que se desencanta con el impresionismo. Es en este momento cuando Cézanne decide que es la hora de seguir su propio camino, utilizando para ello la inspiración del paisaje. Cézanne pinta la montaña de Saint-Victoire desde una finca que tenía su cuñado. En esta serie es donde se ve una evolución clara de la obra de Cézanne. Comienza dando importancia a la línea y al dibujo, dotando de especial protagonismo a las arboledas.
pero acaba difuminando las líneas empleando solo la pintura para representar las diferentes formas y volúmenes. En la recta final de su vida, Cézanne se interesó mucho por los cuadros que representaban a grupos de bañistas, llegando a trabajar simultáneamente en varios de ellos. Las grandes bañistas es el cuadro más importante y el de mayor tamaño, aunque no le dio tiempo a acabarlo. La obra representa un clásico artístico, figuras desnudas que se enmarcan en un paisaje idealizado. No obstante, podemos ver un cierto toque modernizador que se encuadra en el desarrollo del propio siglo XIX. Realmente, la propuesta de Cézanne pasaba por dotar de importancia tanto a las figuras humanas como al paisaje, integrando a la perfección toda la obra. Ello lo consigue gracias al equilibrio de los tonos. Las figuras que aparecen representadas no tienen ni nombres ni apellidos. Realmente, Cézanne no pasaba por individualizarlas, sino que buscaba darles la misma importancia que a los árboles o al suelo. Todo ello revela una idea que tiene el artista respecto a la humanidad. No somos el centro del universo. París no era el centro del universo, pero sí podía ser considerado el centro de la civilización europea en el siglo XIX. Allí vivió Toulouse-Lautrec. ¿Quién fue este artista? Henri de Toulouse-Lautrec nació en 1864 en el seno de una familia aristocrática y afectado por una enfermedad que impedía el desarrollo de sus huesos. Así, nunca llegaría a crecer más de 1,5 metros. A los 17 años, y con el deseo de convertirse en pintor, Toulouse-Lautrec se trasladó a París, donde conoció a varios de los grandes artistas de su época, entre ellos Van Gogh. A Toulouse-Lautrec le encantaba la vida nocturna, así que se pasó la vida recorriendo esos locales más famosos de la ciudad de París, como el Moulin Rouge, donde podía escapar del sentimiento de rechazo que generaba su discapacidad en las altas esferas de la sociedad. Como era un habitual de estos locales, empezó a dibujar carteles propagandísticos de los mismos, lo que le hizo ganar gran fama. Y de hecho, a diferencia de Van Gogh, Toulouse-Lautrec sí que vendía sus obras en vida. En estas obras, Toulouse-Lautrec se alejaba de los paisajes, centrándose en los espacios interiores y en los juegos que podía hacer con la luz artificial. Su método de evasión era la representación del mundo nocturno a través de fragmentos de la realidad. Aquejado por la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual, y empeorada su salud por el alcoholismo, Toulouse-Lautrec murió a la temprana edad de 36 años. Toulouse-Lautrec montó su propio estudio en el barrio de Montmartre, un distrito obrero frecuentado por artistas debido a sus bajos precios y a la intensa vida nocturna que le caracterizaba. Edgar Degas, pintor impresionista, trabajaba en el mismo edificio y se convirtió en una de las mayores influencias de Lautrec, que se sentía atraído por los mismos temas, como las bailarinas o los caballos, así como por su pretensión de captar el movimiento. Esto se puede comprobar en alguna de sus primeras obras, como el Jockey de Longchamp, en el que trataba de dar fuerza y velocidad a los caballos, representándolos con sus 4 patas en el aire mientras estos galopaban. Pero las obras que convirtieron a Lautrec en un artista famoso fueron sus carteles de locales nocturnos de París. Uno de sus favoritos fue precisamente el Moulin Rouge, un cabaret para el que él dibujó carteles como el que veis en la pantalla. Lautrec inmortalizó a las grandes estrellas del cabaret y del cancan que actuaban en Moulin Rouge, como Jane Avril, Yvette Guilbert y Louis Weber, a través de una serie de carteles que utilizaban la litografía en colores. El primer cartel realizado por Lautrec, La Goulou, sitúa a las siluetas de los personajes en planos, recortados sobre el fondo, y desde un punto de vista elegado, como ya hacía Degas con sus bailarinas. La técnica es innovadora. Conocida como cromolitografía, permitía imprimir cuantas copias a color se quisiera de cada cartel. La letra y la imagen conjugaban en estilo, dotando de unidad a la obra. El artista mantiene en esta solo los elementos imprescindibles para comunicar, eliminando los elementos presentes en la pintura convencional. A esto añade recursos del arte japonés, como las figuras de las estampas producidas en este país en el siglo XIX por artistas como Fumiyoshi. La técnica cartelística de Lautrec, desplegada en una época en la que arte y diseño empezaban a emprender caminos distintos, asentó las bases del diseño gráfico moderno. Pero Lautrec no solo hizo carteles. Gran conocedor de los bajos fondos parisinos, este artista realizó cuadros que tenían como protagonistas a personas rechazadas por la sociedad, a las que dibujaba con naturalidad. Un ejemplo característico es este cuadro, El Salón de Rue de Moulins, que recrea el ambiente de un burdel de Montmartre. La composición del cuadro es compleja, integrada por un juego de diagonales en el que contrastan las posturas indolentes de las prostitutas con la actitud rígida de la madame, situada a la derecha. El acúmulo de figuras en este lado del cuadro también contrasta con el vacío de la izquierda.
En La Toilette, la protagonista también es una prostituta, retratada en un momento íntimo en el que se está limpiando en la habitación. Destaca el encuadre fotográfico, con un punto de vista desde arriba. Las pinceladas son distintivas y vigorosas, en colores fríos y luminosos, y producen la sensación de que nos encontramos ante un boceto en color. En Las dos amigas, Lautrec pone el foco a un colectivo aún más denigrado en la sociedad de su tiempo, las lesbianas. Partiendo de cierta inspiración japonesa, en este caso de los grabados eróticos, y con gran dominio de la psicología de los personajes, Lautrec nos sitúa ante una escena amorosa protagonizada por dos mujeres, situadas en un diván en actitud íntima. Las dos amigas forma parte de una serie dedicada precisamente al lesbianismo que realizó entre 1894 y 1895. Las obras de Lautrec se han convertido en un testimonio de la intensa vida nocturna de París durante la Belle Époque, así como de la diversidad que ocultaba la sociedad de su tiempo. En sus últimos años de vida, muy enfermo, Lautrec se embarcó en una serie de retratos de Miss Dolly, una bailarina inglesa a la que conoció en un viaje en el que trataba de recuperarse de una estancia en el hospital psiquiátrico de Neuilly. El que veis en pantalla muestra una maestría en la representación de la cara de Miss Dolly adquirida con pinceladas precisas y sueltas. El retrato se enmarca en un fondo plano de figuras geométricas, que es impreciso y que puede considerarse un precursor del cubismo. Paul Gauguin también murió de sífilis, aunque vivió 20 años más que Toulouse-Lautrec. Sus 54 años de vida dieron para mucho. Nacho nos lo cuenta a continuación. Paul Gauguin, 1848-1903, se inició como muchos otros artistas en el impresionismo, con Pissarro, dejando una vida confortable a su mujer e hijos e instalándose pobremente en París y Bretaña. Durante algún tiempo llegó a convivir con Vincent van Gogh en Arles. Finalmente se trasladaría en 1891 a Tahití, lugar exótico de donde procede gran parte de su obra, pintando una serie de mujeres tahitianas. Es la suya una biografía de renuncias para consagrarse de manera plena a su vocación artística. En Gauguin, la luz va a perder su centro absoluto, en aras de una exaltación del color, el principio en que se basan 2 años después el fauvismo. La fascinación de sus cuadros radica en la calma de las zonas anchas, de colores como si realizara vidrieras, en sus grandes figuras, contorneadas de manera nítida, cual tallas de madera. Al mismo tiempo renuncia a la perspectiva, suprime el modelado y las sombras e identifica la sensación de plano, igual que las pinturas japonesas. Así une lo que ve y lo que imagina, adquiere el color una intensidad poética excepcional. Gauguin, junto a otros, formará el grupo de Pont-Aven. Se planteó el problema de encontrar temas con los que simbolizar sus sensaciones y sobre todo una técnica distinta, apropiada de representación. Una primera obra para conocer a Gauguin puede ser este bodegón con 3 cachorros, donde el artista nos enfrenta a una perspectiva en cascada en la que los elementos no se relacionarían entre sí a no ser por el mantel sobre el que aparecen representados. Este óleo, localizado en el MoMA de Nueva York, fue realizado en torno a 1888. Gauguin utiliza en esta entrañable escena, con cierta inspiración en las estampas japonesas, unos colores artificiales y planos junto a la práctica ausencia de sombras y un uso de la luz enfocado todo ello a jugar con el volumen y la profundidad de la escena. El extraño bodegón, además del clásico tema de la naturaleza muerta, muestra una simbólica repetición de elementos por tríos, perros, copas, manzanas. Además sus proporciones se ven alteradas, pero evitando cualquier efecto ilusorio. El autor pretende que todo en conjunto sea un ornamento, una pintura, pues la realidad no tiene esos colores ni esos marcados contornos. Otra obra cercana en el tiempo es La visión después del sermón o Jacob luchando con el ángel, donde aparecen representadas un grupo de mujeres del campo bretón acompañadas del párroco que están experimentando una visión después de escuchar el sermón en la iglesia. La visión trata un tema clásico artístico, como es el de Jacob combatiendo con el ángel. Así, ambas escenas, una del mundo real y otra trascendental, se entrelazan, quedando entre medias la rama de un manzano y una vaca, ambos símbolos de la Bretaña rural. Esta obra constituye una de las primeras simbolistas de Gauguin en plena etapa bretona. Según el propio artista, pretende plasmar la simplicidad rústica y supersticiosa de la Bretaña francesa de la época. El pintor plasma su visión para que el espectador vea el mundo a través de sus ojos. En primer plano, mujeres con vestido tradicional, estas rezando. Al fondo, la visión de las devotas tras el sermón, Jacob contra el ángel.
Gauguin se carga la perspectiva tradicional y utiliza colores puros, planos y artificiales que dan mayor trascendencia a la obra. Todo ello da un efecto de figuras planas, nuevamente con contornos delimitados que se difuminan en los rostros y detalles en una inconclusa sugerencia de perspectiva y profundidad. Este Cristo amarillo, pintado en 1889, cuya venta, entre otras, le sería muy necesaria para costearse su futuro viaje a Tahití, es ejemplo marginal de lo religioso en la obra del pintor, aunque sus pocos ejemplos, como esta, son grandiosos. En este caso, el autor va a lo seguro, nada de innovaciones, un calvario ortodoxo con su crucificado y sus 3 Marías, o no tan clásico. Quizá la escena refleja una visión fruto de la fe extrema de las campesinas, las cuales han sido elegidas para ser testigos de la epifanía del crucificado. Ellas y el aldeano que corre despavorido del lugar, o muy al contrario, se acerca curioso a toda prisa, el bíblico monte Gólgota es descontextualizado en favor de una campiña de orografía y arboleda sintética. La estampa en conjunto rezuma solemnidad y devoción. Compositivamente, la cruz centra y divide el lienzo. Encuadra opresivamente el mástil horizontal la parte superior de la escena, recortando a las devotas a modo de fotografía. En cuanto a la paleta, poco le importa a Gauguin los colores que la realidad ofrece. Es la autocracia del color, plano y vibrante, desparramándose en grandes manchas tan concienzudamente perfiladas que se diría que el pintor teme fugas, un ejemplo de cloisonismo. El largo rostro de Cristo choca, mientras que el de las bretonas economiza en rasgos fisionómicos. Vemos trastocada la perspectiva de las casas y no se percibe profundidad en el paisaje. Con total negligencia se han abolido las muchas deudas del pasado buscando un nuevo lenguaje. Este óleo sobre lienzo, llamado Arearea o también llamado Jocosidades, data de 1892. En su búsqueda de rastros de un modo de vida primitivo, simple y puro, Gauguin realiza una primera estancia en Tahití a partir de abril de 1891. Allí se inspira de lo que ve, pero también de cuentos locales o de antiguas tradiciones religiosas para representar escenas imaginarias. Arearea es representativa de estas obras donde funde sueño y realidad. Hemos dejado para el final al pintor postimpresionista más famoso de todos. Su nombre es bien conocido, pero ¿quién fue realmente Vincent van Gogh? Vincent van Gogh nació en 1853, en Holanda, en el seno de una familia calvinista. Su padre, que era un pastor muy estricto, siempre le exigió que siguiera sus pasos. Sin embargo, Vincent nunca consiguió aprobar sus exámenes, de manera que donó todas sus pertenencias y se fue a vivir como voluntario a una comunidad minera calvinista. Allí empezó a hacer sus primeros cuadros, como los comedores de patatas, en los que imprimió unos colores muy sombríos y terrosos y unos temas muy costumbristas lejos de la clásica obra que todos conocemos. Debido a su gran fanatismo, fue expulsado de dicha colonia, por lo que decidió viajar a París, donde fue acogido por su hermano menor Theo, el cual, que era marchante de arte, le permitió acercarse a la vida intelectual y artística de París. Allí conoció a otros posimpresionistas con los que quedó fascinado, puesto que él dibujaba, pero nada que ver con esos estilos. Se asentó finalmente al sur de Francia, en Arles, y aunque era algo tarde para empezar su carrera artística, puesto que ya tenía 30 años y la obra que había hecho era muy pequeña y le había dedicado muy poco tiempo, empezó a pintar y a pintar sin parar hasta desarrollar una de las obras más prolíficas de la historia de la humanidad, con 900 cuadros y más de 1600 dibujos en tan solo 7 años, de los cuales vendió muy pocos. En Arles fue donde desarrolló su característico estilo, el cual lo podemos resumir en 4 puntos. Unos colores muy vivos, pinceladas largas y marcadas, que se pueden seguir a simple vista, gran cantidad de pintura, masa, prácticamente es hasta escultórico. Y 4, una percepción muy interna y sentida del mundo. En el arte volcó todas sus preocupaciones y sus dramas existenciales que le acompañaron durante el resto de su vida. Van Gogh inició su carrera artística con un estilo oscuro y terroso, y con una fuerte carga simbólica, como vemos en este cuadro, Cráneo con cigarrillo encendido. Se ha interpretado como una sátira del autor frente a la Academia Oficial, donde se empleaban esqueletos como modelos. Dicha academia la acabará abandonando, pues la consideraba aburrida e inoperante. Como anticipamos, Van Gogh fue mantenido por su hermano, Theo, cuyo retrato lo podemos apreciar a la derecha. Gracias a Theo, conoció a otros posimpresionistas como Gauguin. Vincent escribió muchísimas cartas, destacando su correspondencia con su hermano, al que le llegó a escribir 900 cartas de hasta 8 páginas. Gracias a estos escritos hemos podido conocer mejor su vida y su obra, pues en ellas transmitía su estado emocional y mental que tanto le marcó. El dormitorio de Arles es un cuadro que retrata el espacio donde vivió Van Gogh durante la época que compartió con su amigo posimpresionista Gauguin.
Este le influirá mucho en el empleo de los colores, vivos, llamativos, así como cargados de simbolismo y en los tonos vibrantes. En este periodo desarrollará así su estilo más característico, primando el color con unas pinceladas cada vez más sueltas y marcadas y unas masas de pintura que irán creciendo en pastosidad. Estos rasgos irán siendo cada vez más marcados y sentidos en su obra. Con Gauguin trató de crear una comunidad o estilo de pintores. Sin embargo, pronto Vincent irá manifestando el trastorno que tanto le afectó a su salud mental. Tenía un temperamento exaltado y padecía de frecuentes arrebatos de ira y alucinaciones que se fueron agravando en los últimos años. Cuando Gauguin decidió abortar el proyecto común, pues diferían en concepciones artísticas y formas de trabajar, tendrá lugar el famoso episodio en el que Van Gogh se corta su propia oreja. Tras este, pasó por varias crisis emocionales y manicomios, periodo en el cual pintó autorretratos como los que podemos apreciar, con colores muy intensos y una gran luminosidad artificial, así como una mirada muy profunda que muestra un sentir muy intenso de la existencia. Además, pintó paisajes, cuadros de flores y motivos vegetales con las mismas características, cargados de un simbolismo a través del que expresaba sus sentimientos. Los girasoles, que por cierto sí gozaron de éxito contemporáneo frente a lo que se suele decir de la obra de Van Gogh, presentan una dicotomía simbólica muy interesante, pues la pared posterior produce un efecto de sombreado, mientras que la superficie que soporta el jarrón queda lisa, produciéndose el mismo efecto pero al revés en las texturas del propio jarrón. La noche estrellada mantiene una conexión formal con Gauguin en el perfil de las colinas, la casa, la iglesia, mientras que las formas turbulentas y los remolinos de colores intensos de la noche sombría crean un obsesionante estado de ánimo ajeno a la sensibilidad del simbolismo. Su pincelada es ondulante, larga y pastosa. Vemos una gran atracción por los cambiantes contrastes de color primarios y complementarios. Finalmente, Vincent se instaló en Auvers en 1889, donde tuvo un aparente periodo de calma y tranquilidad. Sin embargo, la creciente oscuridad en la que se sumen los cuadros como esta iglesia de Auvers no indican lo mismo. La iglesia está construida sobre líneas fuertes y definidas, que producen el efecto de una escultura recortada sobre el azul intenso del cielo, lo que da una sensación de oscuridad. La profundidad, lograda a través de dos caminos que se bifurcan en V, se puede observar en uno de sus últimos cuadros, Campo de trigo con cuervos, que pintó en 1890, donde se puede leer el profundo estado de melancolía y soledad en el que se iba sumiendo el autor. Poco después, Vincent padeció arrebatos y alucinaciones que indicaban el deterioro de su salud mental, hasta que finalmente, en julio de ese mismo año, se disparó mortalmente con un revólver en su pecho. Su muerte no acabó con su historia, pues sus innovaciones fueron tales que marcaron profundamente los movimientos posteriores. Vemos cómo su nerviosismo y su exageración de las líneas y colores, que hacían que surgiera mejor la expresión de sentimientos y emociones, constituyeron una fuente de inspiración para expresionistas alemanes posteriores, como Erich Hegel, con la Casa Blanca a la izquierda, o Munch, con el famoso grito a la derecha. Como curiosidad y fuente para ampliar el conocimiento sobre la vida y obra de Van Gogh, cabe citar la película de animación que se estrenó en 2017, Loving Vincent. Esta destacó por su originalidad técnica de filmación y su brillante producción, ya que las 65.000 tomas que constituyen la película son al mismo tiempo pinturas al óleo sobre lienzo, siguiendo al detalle la técnica de nuestro artista. Constituye así la primera película de la historia completamente pintada a mano. Y esto es todo. Esperamos que hayáis disfrutado de este pequeño viaje por el postimpresionismo tanto como nosotros haciendo el vídeo. Deseando volver a encontrarnos pronto, nos despedimos hasta la próxima. Gracias por haber viajado con nosotros. Que lo gocen, para los que nos quieren, que lo gocen, para toda la gente que no nos conoce. Y esto es pura calle, que lo gocen, y esto es puro barrio primo, que lo gocen, para los que nos quieren, que lo gocen, para toda la gente que no nos conoce. Dicen que a la tercera cae la breva, voy por la segunda con el dólar, creo que no llegan, conmigo no bregan desde callejero y mala manera, el que me quiera, y el que no se muera. Hola, 8, ya ha llegado el